Que el Señor les bendiga. Vamos a estar iniciando el servicio de esta noche y vamos a hacerlo con una alabanza. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. A tus pies, daré mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor, te adoramos, Padre, en esta noche te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres Dios, Señor, porque solo tú eres merecedor de toda gloria, de todo honor, Señor, porque solo a tus pies, Señor, podemos estar, Señor, en el lugar más alto, Padre. Bendícenos en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión, Señor, en esta noche, que sus vidas sean, Señor, bendecidas, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te bendecimos. Amén.
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy queremos enviarles, como siempre, un gran abrazo, un saludo cariñoso a cada uno, deseando que la bendición de Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes en sus hogares. Yo sé que el Señor es fiel en su palabra y Él ha prometido cuidar de cada uno de sus hijos. Y nosotros estamos aquí precisamente honrando a Dios, dándole honra y gloria al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios que siempre en todo momento ha estado cuidando de nosotros, indiferentemente de las circunstancias que estemos pasando o los tiempos que estemos pasando. En algunos momentos, créame que muchas personas quizás se preguntan, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pensando Dios en este tiempo? ¿Y qué será lo que Dios está permitiendo que pase? Créame que muchas veces nosotros hacemos preguntas que quizás en realidad pues al rato ni nos incumben. Deberíamos entender que Dios es todopoderoso, Él es un Dios soberano y Él maneja los tiempos de todo. Él maneja todo en una perfección intachable. Y quiero decirle algo. Nosotros nos hacemos esas preguntas, como quizás, ¿qué estará pensando Dios? ¿Qué estará permitiendo Dios que pase cuando pasan momentos de prueba, como si realmente nosotros dependiéramos de saber en realidad cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros encontrar paz y gozo? Más bien nosotros como pueblos de Dios deberíamos de entender que lo que nos corresponde a nosotros es buscar cada día más conocimiento de la palabra de Dios, es nutrirnos más, de intentar conocer por medio de la Escritura, por medio de la palabra, qué es el propósito que Dios tiene, y no pensar en realidad si lo que Dios está permitiendo está bien o está mal. Él es un Dios soberano, Él conoce y maneja el tiempo de todo, y en medio de los tiempos siempre Él sabe sacar cosas provechosas para cada uno de nosotros como sus hijos. Quiero decirle que nosotros debemos tener una actitud de buscar el reino de Dios, de buscar la presencia de Dios, de someternos a ir a la Escritura y encontrar qué nos quiere decir Dios, o sea, qué es lo que Él quiere permitir para que nosotros crezcamos. Porque no es la idea que nosotros nos estanquemos y vivamos siempre preguntándonos ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Como si nosotros realmente deberíamos de pedirle explicaciones a Dios. La verdad, yo quiero decirle que usted ni yo tenemos que saber qué está haciendo Dios. Si nosotros conocemos el carácter de Dios, si nosotros conocemos la fidelidad de Dios, si nosotros conocemos el amor de Dios para con nosotros, no deberíamos de preguntarnos. Yo quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Este es un pasaje controversial porque algunos analistas dicen que quizás en este pasaje Dios estaba hablando del anticristo, o estaba hablando de alguna de las leyes que se aplicaban hacia los romanos. Pero al final de cuentas yo quiero que vayamos a la segunda parte de esa escritura, para que nosotros podamos ver exactamente qué es lo que a nosotros nos aplica en este tiempo. Hoy en día yo quiero decirle que nosotros como iglesias muchas veces nosotros entramos en doctrina light, y lo que menos hacemos realmente es analizar la palabra en sí, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, y qué es lo que nosotros debemos entender de lo que Dios escribe. En el capítulo 11, versículo 32, en la versión Reina Valera, dice: con linojas seducirá a los violadores del pacto. Esto, como les digo, para algunos comentaristas piensan que esta palabra es aplicada al anticristo, y algunos dicen que era alguna ley
por ahí para los romanos, pero a nosotros nos incumbe esta segunda parte. Quiero que centremos un poquito en esta parte del mensaje. Dice, mas el pueblo de Dios se esforzará y actuará. Esto es más que cualquier pregunta de nosotros que podamos hacernos. ¿Qué estará haciendo Dios o qué estará permitiendo Dios con este tiempo? Es que más bien nosotros como pueblo de Dios nos esforcemos y actuemos por hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que le conozcamos, que nosotros vayamos a su escritura, que nosotros intimemos más con Él. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Tiene un título que me llama mucho la atención porque dice lo siguiente. Dice, el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios está la gloria del hombre. En el conocimiento de Dios está la gloria del hombre. Y dice así el pasaje. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Podemos ver aquí cómo el Señor, en medio de su palabra, Él nos dice que nosotros no debemos de tratar de alabarnos en nuestra sabiduría, ni alabarnos en nuestra valentía, ni en nuestra riqueza, sino que si nos queremos alabar en algo, que nos alabemos en el conocimiento que adquirimos de su palabra, que nos alabemos en el conocimiento que tenemos de Él como Dios. Y sabemos como que Dios, ¿qué podemos entender de su palabra? Dice que en el versículo 24, dice que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero yo, dice Jehová. Quiero decirle, Jehová está haciendo lo que Él cree que es conveniente que pase. Y nosotros en este momento debemos de entender que en la soberanía de Dios nos pide que nosotros le conozcamos, que nosotros intimemos con Él, que ni siquiera nos preguntemos por qué Él hace o deshace, o qué está pasando, por qué esta pandemia está sucediendo y está haciendo estragos en la parte económica de la población, está haciendo que muchas personas padezcan enfermedad, que muchas personas tengan sufrimiento de ver familiares, amigos o personas que fallecen, y quizás en las condiciones más difíciles, porque ni siquiera pueden estar con ellos en los últimos tiempos. Pero no es eso lo que el Señor quiere. No es que nosotros nos encarguemos y nos quedemos ahí dando vuelta preguntándonos por qué, sino más bien que nosotros entendamos que nosotros debemos de conocerle. Y si nosotros le conocemos a Él, entendemos que Él está obrando con un propósito, que Él está obrando con un plan que Él ya tiene, y ese plan es un plan perfecto. Debemos entender que en medio de toda circunstancia, quizás algunas personas se preguntan, ¿será que Dios de verdad está haciendo juicio a las naciones en este momento? ¿Será que hay algo que Dios ya tiene preparado y este será el último tiempo? Yo quiero decirle a usted, mi amado amigo y hermano en Cristo Jesús, que nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados siempre, que nosotros debemos de saber que hay una promesa de la venida de Jesús a recoger a su iglesia, a su pueblo, y que nosotros no debemos estar ahí en temor, pero sí nosotros debemos de tener una actitud de conocer de Él. Tenemos que tener una actitud de alabar al Señor, de alabarnos en que somos personas que conocemos del Señor, y no precisamente en que nosotros nos alabemos en medio de que tenemos sabiduría o que somos valientes o que tenemos riqueza, porque al final de cuentas es algo que se queda aquí. Pero ¿qué hay de quiénes somos nosotros como iglesia? No sé lo que el Señor está haciendo, les digo. Si alguien pregunta, porque muchas personas preguntan esto y dicen,
¿qué estará haciendo? ¿Qué está haciendo Jehová? ¿Qué está permitiendo que pase en este tiempo? Pero yo puedo decirle que yo puedo confiar en Dios, que yo puedo confiar en Él, porque yo conozco que Dios es un Dios de amor, porque yo conozco su fidelidad, porque yo conozco su paz, porque yo conozco que Él, en medio de cualquier circunstancia, Él está obrando para bien de quienes le aman. Yo quiero decirle que cuando usted conoce a Dios, usted no debe temer ni debe preguntarse qué está pasando. ¿Por qué pasan estas cosas? Y quiero darle un ejemplo. Cuando usted tiene una persona que usted le confía, cuando usted tiene una persona que usted conoce su carácter, que conoce su formación. Y quiero dar un ejemplo. Un hijo mío tal vez me pide las llaves de un carro. Y alguna persona quizás llegue y me diga, ¿por qué usted le dio las llaves del carro a su hijo? Quizás es una persona menor, pero yo quiero decirle que yo le entrego las llaves porque yo conozco el carácter, porque yo conozco su comportamiento, porque yo conozco lo que él es y confío en él. Y no me pregunto ni siquiera qué ir a hacer con esas llaves. Y otras personas se preguntarán, ¿y si ese joven o ese muchacho toma las llaves, toma el vehículo, hace destrozos? Pero yo conozco a quién estoy entregándole las llaves. Cuando tú conoces de Dios, tú debes entender que Dios lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Ni siquiera tienes que dudar, ni siquiera tienes que preguntarte por qué Él está permitiendo que esto pase. Cuando nosotros intimamos con el Señor, conocemos de su carácter, conocemos de sus bondades, conocemos de su amor, conocemos de su misericordia. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que conocer cada día más del Señor. Yo quiero decirle que casi nunca, en estos tiempos que estamos, en las iglesias, en nuestras iglesias se predica de los atributos de Dios como Dios. Muchos nos dedicamos a predicar de principios de una vida de prosperidad, de aprender a vivir una vida de una forma liviana, de una forma entretenida entre las iglesias. Pero nunca nos acordamos de los atributos de Dios, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios de bondad, que Él es un Dios de amor, que en Él podemos confiar. Pero de alguna forma es necesario que nosotros volvamos, nos transformemos la forma de cómo estamos proyectando la palabra del Señor. Cómo podemos, muchas personas se han enfocado en decirle a las personas cómo se puede tener una mejor vida. Pero yo quiero decirle que la mejor vida que usted y yo podamos tener, la tenemos cuando nosotros dedicamos tiempo en conocer a Dios. Dios nos revela a nosotros por medio de las Escrituras que la vida que nosotros debemos de tomar como cristianos es imitar a Jesús como un modelo para vivir. Cualquiera diría, ¿cómo sería poder ser imitadores del Señor? Quiero decirle que nosotros, los seres humanos, muchas veces queremos imitar a personas populares, artistas, jugadores de fútbol. Muchas veces hasta nos aprendemos los gestos y hasta la forma de respirar. Hacemos esto cuando nosotros vamos a la Escritura. Hacemos esto cuando nosotros vamos a la Biblia y decimos, hoy voy a leer porque yo quiero ver exactamente ese modelo de vida que Jesús tuvo. Cómo Jesús era humilde, era manso. Cómo Jesús podía llegar a cualquier lugar y poder llevarle una palabra de amor, quizás una palabra de exhortación. Cómo en algún momento también, ante las circunstancias difíciles y adversas que Él pasó, llegar y encontrarse con una persona y hacer un milagro.
A eso debemos aspirar nosotros, de buscar cómo entender que nosotros debemos de modelar la vida en nuestro cristianismo como la vida de Jesús. Y quitarnos de encima quizás ese modelo de algunos predicadores que de alguna forma predican una doctrina en la cual es emocional, en la cual llevan a las personas a ver que las cosas se pueden alcanzar, pero sin esforzarse, sin aprender de Jesús, sin ir a la palabra, sin estudiar, sin preparar. Es necesario que nosotros entendamos que para poder alcanzar el beneficio de todas las promesas de Dios, nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos introducirnos en la palabra, estudiar, meditar sobre las cosas. Y no precisamente solamente escuchar esos mensajes que nos dicen que de alguna forma nosotros podemos alcanzar grandes cosas sin el mayor esfuerzo, sin ni siquiera motivarnos a ir a la palabra de Dios, a reconocer esas grandes virtudes esos grandes atributos que tenía Jesús. En este tiempo, quiero decirte que no debes de preguntarte qué está pasando o qué estará haciendo Dios en este tiempo. Yo quiero decirte que en este tiempo es el tiempo que tú debes de entender que es tiempo de profundizar en la palabra, de profundizar en la Escritura, de buscar más intimidad con Dios, de llegar y decir: Señor, hoy yo te dedico este tiempo, hoy te ofrendo mi tiempo, hoy voy a ir al altar, hoy voy a ir, Señor, a hablar contigo, Señor, hoy voy a abrir el libro de mi vida, Señor, voy a abrir mi corazón a ti y voy a entregarte, Padre, lo que por mucho tiempo he llevado, que me ha tenido quizás bloqueado, que no me ha dejado alcanzar tu presencia, que he estado ahí, Padre Santo, y tú has tocado a mi puerta, y yo digo que ya te he conocido, y yo digo que ya te he recibido, pero sigo actuando como si nunca te hubiera conocido, y comparándome con otras personas. Es lo peor, porque nosotros muchas veces decimos: no, es que yo veo a aquel cristiano, yo veo a aquel otro, y la verdad es que estoy haciendo las cosas un poquito mejor, pero ese no es el modelo de vida que nosotros debemos de seguir. Si usted quiere compararse, busca las Escrituras y confróntate con lo que te pide el Señor por medio de su palabra. ¿Cuál es la revelación que Dios te da? ¿Qué es lo que Dios quiere hacerte entender? ¿Qué es lo que Dios necesita que tú sepas? ¿Qué es lo que Dios necesita que tú aprendas, que te memorices, que guardes en tu corazón, para poder hacer que tu vida comience a fluir de una forma natural? Es ahí donde nosotros tenemos que ir. Y yo te recomiendo hoy que en este tiempo, ¿qué debes hacer? Estudia la palabra de Dios. En este tiempo, ¿qué debes hacer? Dedícale tiempo de oración. ¿Qué debes hacer? Estar dispuesto a servir y estar dispuesto a servir a los demás. Algunas personas se preguntan y se dicen: ¿será que este es el tiempo en que Dios está juzgando a naciones impías? ¿Será que este es el tiempo en el que Dios de verdad está levantando juicio contra esas naciones que no han querido conocer de Jesús? Pero yo quiero llamarte a un tiempo de meditación. Más bien, podemos pensar nosotros como iglesias: ¿estaremos nosotros haciendo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos? ¿Estaremos predicando el evangelio conforme a la verdad de lo que está escrito? ¿O estaremos llevando a las personas a un punto de emocionalismo en el cual se brinque, se salte, se hagan muchas cosas, pero sin profundidad en la palabra? Creo que es tiempo de que nosotros dediquemos este tiempo para que vayamos y hablemos de la verdad de Cristo Jesús. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Yo quiero decirte que muchas veces nosotros nos enfocamos en pensar que si de verdad Dios estará juzgando a esos pueblos o a esas naciones o a esas personas que son impíos, que no conocen del Señor. Pero nosotros deberíamos de pensar un poquito internamente, como dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, o sea, si usted está pasando alguna circunstancia, amigo, hermano, mucha gente dice que un cristiano no debería pasar crisis, que un cristiano no debería enfermarse, que un cristiano no debería de padecer de ninguna enfermedad. Pero vea lo que nos dice la Biblia: no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque muchas veces quiero decirle que nosotros, cuando estamos pasando este tiempo de adversidad, es cuando más intimidad con el Señor tenemos. Cuando tenemos el tiempo de bonanza, muchas veces andamos bailando el pipiripín, como dicen, ¿verdad? Estamos por allá dispersos. Y sigue hablándonos la palabra, porque este tiempo es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio del Señor, de que Dios nos esté mirando, de que Dios nos esté ahí permitiendo que pasemos cosas, para ver de qué forma nosotros reaccionamos como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Pero dice la palabra de Dios: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Yo quiero que usted medite sobre esta palabra. Yo quiero decirle que Dios no tiene ira para su pueblo, porque Dios precisamente cargó esa ira contra su Hijo allá en la cruz. Jesús llevó el peso de la ira de Dios, porque Él cargó el peso del pecado de cada uno de nosotros, de todos nosotros, y Él lo llevó. Ahí Él supo lo que fue recibir la ira de Dios, haciéndose Él mismo hombre, recibiendo dolor, tomando y recibiendo todo sacrificio y toda grosería. Jesús lo llevó. Él recibió la ira de Dios. Era contra el pecado que Él tomó de todos nosotros para libertarnos, para liberarnos. Hoy te puedo decir que Dios disciplina a su pueblo. Y Dios permite que pasemos procesos, porque Él quiere que nosotros en medio del proceso nos santifiquemos. Él quiere que nosotros en medio del proceso avancemos. Él quiere que nosotros en medio del proceso formemos nuestro carácter. Eso es lo que Dios permite. Quiero decirle que la disciplina de Dios es necesaria para todos nosotros, para que nosotros nos formemos en carácter. Y no solo para las iglesias. Yo quiero decirle que para mí mismo, hoy yo que estoy hablándoles, no precisamente solo las iglesias, porque cuando nosotros hablamos de iglesias, creeríamos que estábamos hablando de un montón de personas o un montón quizá de edificios. Pero yo mismo, cuando estoy pasando circunstancias, es cuando más encuentro el momento justo para buscar intimidad con Dios y para poder encontrar en Jesús esa paz que necesito. Porque nosotros, siempre que llegamos a momentos como estos, corremos a los pies de Cristo. Vamos ahí a decirle: Señor, aquí estoy, Padre, perdóname. Y comenzamos este sentido de humillación, esta forma de actuar de cada uno de nosotros. Es necesaria que lo hagamos diariamente. Dios nos quiere ver a nosotros a sus pies, pidiendo perdón, buscando, clamando a Él.
diciéndole: Señor, yo sé, Padre, que tú estás obrando en medio de las circunstancias, Padre, y yo sé que tú me estás haciendo triunfador, estás formando mi carácter, yo estoy recibiendo tus bendiciones, pero ¿por qué motivo cuando llegan situaciones como estas? Y hoy la gente se pregunta, y quiero volver a esto, la gente se pregunta: ¿qué estará haciendo Dios en este tiempo? ¿Por qué Dios estará permitiendo que pasen cosas como estas? ¿Por qué en medio de estas circunstancias está aún su iglesia? Cuando nosotros andamos en bonanza, quiero decirle que nosotros creamos una independencia de Dios. Nos sentimos independientes, pero cuando llegamos a circunstancias difíciles nos hacemos dependientes de Dios. Es tiempo de que busquemos la presencia de Dios. Es tiempo de que cuando pasamos estos momentos de dificultad, nosotros como hijos de Dios le busquemos en la intimidad. Busquemos la palabra de Dios. Memoricemos versículos, veamos palabra, veamos promesa. Dios es un Dios de poder. Dios te ama. Por eso Dios permite que nosotros seamos corregidos en medio de los procesos. Y quiero decirte que cuando este tiempo termine, muchísimas iglesias de Dios, muchísimas iglesias van a ser mejoradas porque han sido pasadas. Podríamos decir una palabra que se utiliza y que es muy necesaria para todos los seres humanos. Quizás podremos decir: hemos pasado por desierto, hemos pasado por la prueba y hemos sido triunfadores. ¿Por qué? Porque buscamos del Señor, porque clamamos a Dios, porque buscamos a Dios en intimidad, porque quisimos conocer más y más del Señor. Nuestros corazones van a ser transformados y llenos, porque podemos ver la gloria de Dios manifestarse en medio de la adversidad en cada uno de nosotros. Yo quiero decirle que muchas personas serán más fieles, muchas personas estarán más dispuestas a servir, muchas personas estarán mucho más dispuestas a crecer, a llevar discipulados, muchas personas estarán más dispuestas a participar en el ministerio de la iglesia. Pero ¿aún te sigues preguntando por qué Dios permite esto? Yo quiero decirte, amado amigo y amado hermano, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios te ama. Y en medio de estas circunstancias, Dios lo que quiere es ver la cercanía de nosotros hacia Él. Él quiere vernos buscarle en espíritu y en verdad. Él quiere ver que nuestros corazones se abren, se quebrantan, nuestras mentes toman un sentido como de esponja, que quieren absorber la palabra de Dios y repetir y dar gloria y alabanza y honra al Señor. Pero yo quiero motivarlo, amado amigo y hermano, que si nosotros estamos pasando circunstancias, no debemos de avergonzarnos, sino es tiempo de darle gracias a Dios, porque en medio de este tiempo usted y yo estamos siendo formados. Yo quiero enviarle un gran abrazo y quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Es tiempo de que cada uno de nosotros preparemos el regreso a nuestros templos. Yo sé que prontamente vamos a estar abriendo nuevamente, pero quiero motivarle para que usted se llene de gozo, se llene de energía, se llene de júbilo, para que cuando nos digan que podemos ir a los templos, llenar las iglesias, alabar a Dios, gozarnos y darle el espacio a Dios que realmente se merece. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.